Muy buenos días, distinguidos invitados, estimadas autoridades y compañeros de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. La aprobación en el año 2011 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado constituye, sin lugar a dudas, uno de los hitos del ordenamiento jurídico ecuatoriano más importantes de los últimos años. Y es que más allá de cualquier concepción o punto de vista jurídico-filosófico, es un hecho el que el Ecuador se encontraba ya hace algún tiempo en mora en la aprobación de esta clase de normas de control de la competencia económica y del mercado. 120 años nos separan de los primeros antecedentes de la legislación antitrust en los Estados Unidos de 1880 con la Sherman Act, la Federal Trade Commission Act, más de 80 años con las primeras experiencias europeas en Alemania de principios del siglo XX, 60 años aproximadamente con nuestros vecinos regionales más adelantados en la materia, Colombia, Argentina. Pero es importante establecer que respecto de estos ejemplos existen ciertas diferencias acerca de nuestra legislación que viene dada por las particularidades de nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento político, económico considerados en la Constitución y en la ley. Me refiero a la economía popular, solidaria y sostenible. Sin perjuicio de esto, es importante recordar que, parafraseando al doctor García Bernal, de hace algunos años magistrado del Tribunal de la Competencia Española, el mercado no es la selva donde impera la ley del más fuerte, no es la selva donde impera la ley, en este caso, del abuso del poder de mercado, no es la selva en la cual los operadores económicos grandes y chicos estamos expuestos a los riesgos y a las amenazas de la maximización del beneficio a costa de la extracción del excedente del consumidor, por decir alguna cosa. Es en este contexto que surge la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado como una alternativa que tiene que ser utilizada con precisión y eficacia. Sin embargo, es evidente que nuestra ley no es perfecta, está muy lejos de serla, posiblemente ninguna ley de esta materia lo sea. Sin embargo, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado es perfectible. Es por eso que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y el doctor Pedro Páez se encuentran inmersos en un intenso proceso de abogacía de la competencia de difusión y discusión. 19 talleres internacionales se deben ya realizados, y en este contexto justamente lo que se busca es generar más espacios de discusión y de debate. Es fundamental que como administración pública no nos quedemos con la soledad de la decisión burocrática ni con la pureza de la reflexión académica, sino que también consideremos elementos fundamentales e importantes en este contexto, como son la opinión y la experiencia de los operadores económicos representados el día de hoy por los señores asesores jurídicos que los patrocinan y que los representan. El tema que nos ha concitado el día de hoy en este auditorio es el debate respecto, como ya se dijo hace un momento, de los compromisos de cese y del régimen de exención y de reducción de la multa. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado no tiene la vocación de sancionar, tiene la vocación de velar por el funcionamiento del mercado y, cuando éste sea roto, por restablecer su funcionamiento, el orden competitivo. Es en este contexto que la sanción no es la única alternativa, sino que también se presentan otras alternativas, como por ejemplo las mencionadas compromisos de cese y los regímenes de exención o reducción de multas, en otras partes llamados clemencia o llamados leniency, lo cual debatiremos el día de hoy. No quiero aburrirles, simplemente voy a darles paso a los señores expositores que el día de hoy nos acompañan para que se debatan temas respecto de la naturaleza, el alcance y, por supuesto, también las limitaciones de estas dos figuras jurídicas. Muchas gracias por su presencia y esperamos una activa participación de todos los concurrentes. Muy gentiles. Agradecemos entonces las palabras del abogado David Echeverría, intendente de investigación de prácticas desleales. Y nos acompañan para este conversatorio la doctora María Rosa Favara, representante del estudio Favara y Compañías Abogados, el doctor Sebastián Pérez, en representación de Pérez, Bustamante y Ponce, el doctor Javier Rosales, que representa a Corral, Rosales, Carminiani y Pérez, el doctor Diego Almeida y el abogado Sebastián Sá, representantes del estudio Almeida, Guzmán y Asociados, el doctor David Sperber, representante de Antitrust Consultores, y el doctor Marcelo Marín Sevilla, representante de Procompetencia. Iniciamos entonces este conversatorio
con la exposición del doctor Sebastián Pérez, representante de Pérez Bustamante y Ponce. Como ya se anunció, el tema son los compromisos de cese y exención de multas y el tema de la clemencia o leniency como temas para el día de hoy. Como empezaba a decir, no voy a hacer una presentación académica o doctrinaria o de mucha legislación comparada, sino más vale 2 o 3 conceptos que creo que desde la perspectiva del sector privado, del administrado, del regulado y no del regulador, pueden preocupar en estos temas. De manera muy corta, muy sucinta, que para abrir más vale a una conversación, a un debate, como se nos había mencionado. Entonces, los compromisos de cese tienen 2 componentes o 2 elementos que yo quisiera destacar. El uno es la admisión de culpa. Ahí estamos. El uno es la admisión de culpa y el otro elemento es la efectividad y seguimiento. ¿Qué quiero decir con esto? En la admisión de culpa, el artículo 90, numeral 1, establece que el operador económico debe reconocer culpa. Esto no está claro en las distintas legislaciones, en la nuestra está establecido. Esto tiene, en nuestra opinión, un desincentivo para el operador económico. El desincentivo viene de la misma ley, no solo de la práctica. El desincentivo está en el mismo artículo 89, donde el operador es forzado a resarcir una obligación de daños. Entonces, el aceptar una culpa frente a la autoridad de competencia y que esa información llegue a los jueces de lo civil en una causa de daños es un tema muy difícil de manejarlo, ¿no? Casi sería, como lo que decimos los abogados, la confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, si yo pues, ya voluntariamente admito una culpa, entonces, ¿qué más tiene que probar el otro? Ya tendrá que probar solamente el daño directo que le causó, pero ya casi sería un proceso de ejecución, no de análisis, no de discusión. Entonces, esto constituye una prueba en juicio que limita el incentivo de los operadores económicos para acogerse a un compromiso de cese en casos de las infracciones leves que no ameritan multas. También en estos casos son en los que se permite el cese, más que en los casos de carteles o de lo que se llaman las infracciones graves. Limita el incentivo de los operadores económicos a acogerse a un compromiso de cese en que la obtención de elementos probatorios es difícil. Es decir, si yo estoy declarando y por el otro lado es difícil tanto para la autoridad como para los futuros daños el demostrar mi conducta y yo me declaro ya culpable, pues dependiendo las circunstancias, si es que los temas son no de los hardballs, no de los grandes, de carteles o lo que fuere, entonces me pienso 2 veces antes de declarar. En la legislación peruana, los compromisos de cese están en una regulación y los agentes económicos deben reconocer la infracción. El Perú tiene el mismo sistema que el nuestro en este sentido y solo se permite en casos en que la conducta no causó un grave daño de afectación al interés económico. Como decía hace un momento, en los casos muy graves, y distintas legislaciones señalan que es grave y que es muy grave, entonces en esos casos se permite el cese y la admisión de culpa sí está prevista. Los otros 2 elementos que
agrupamos en uno solo de efectividad y seguimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Se debe tener especial cuidado que los compromisos de cese sean efectivos y que su cumplimiento sea fácil de monitorear. Es decir, los costos en cuanto a recursos económicos y recursos humanos pueden ser extremadamente altos tanto para la autoridad como para el operador económico. Se debe considerar todas las posibles consecuencias del compromiso, pues podría resultar inclusive más perjudicial para la competencia que la conducta investigada. Aquí podemos poner miles de ejemplos que se resumen en estos tres conceptos. Con efectividad se quiere decir también que tienen que ser temas relativamente prácticos, que tengan un impacto con la competencia y por último con el usuario, porque inventarse, ¿no es cierto?, conductas que debe o compromisos que debe cumplir el operador que no tengan una efectiva impacto, como que no hace mucho sentido. Puede ser que teóricamente, puede ser que dogmáticamente sean perfectos, pero en la práctica no tiene sentido eso. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la autoridad tiene que tener un gran conocimiento del mercado del área que está revisando, porque de lo contrario no se trata de aplicar normas que funcionaron en un área del mercado y tratarlas de extrapolar por analogía o por lo que fuera a otras áreas. Cada área del mercado es lo mismo. Lo que puede funcionar para hospitales no funciona para supermercados. Y estoy poniendo un ejemplo que no tiene nada que ver. Y el mismo seguimiento. El seguimiento puede ser muy caro. ¿Cómo va? Es decir, los convenios tienen que ser muy prácticos, muy pragmáticos, nuevamente, muy en lo que para el mercado es efectivo. ¿Por qué? Porque le puede ser muy caro o al agente económico, o a la autoridad, o a los dos, tener un proceso de seguimiento que le puede resultar sumamente oneroso. Si la autoridad quiere tener un grupo casi de vigilancia, le puede resultar muy difícil, muy oneroso tener lo que fuera 10 funcionarios detrás de esto por un tiempo muy largo. Si es que en los compromisos de cese se le obliga a la gente a tomar nuevas conductas, igualmente que son extraordinarias desde un punto de vista económico, frente al resultado, casi digo, bueno, no hago ningún convenio de cese, que me impongan la multa y corrijo yo por mi cuenta y ya veré más adelante qué pasa. ¿Sí? Ahí se tiene que tener un equilibrio muy claro de la conveniencia. En ciertos países se ha optado, por ejemplo, el tener una auditoría, el ponerse de acuerdo con la autoridad, que haya un tercero independiente, un auditor que vaya monitoreando esto, que de alguna manera delega la confianza, la autoridad en la auditora, y por el otro lado el agente económico puede ya calcular, presupuestar cuál es el costo de esa auditoría, como se puede tener la auditoría externa, que ya la tenemos en términos de estados financieros, ¿no es cierto? Pero, insisto, efectividad y seguimiento son dos elementos que también tiene que tomar en cuenta la autoridad, desde el punto de vista de la autoridad y desde el punto de vista de la gente. Y en esto, pues, hay un caso emblemático de Microsoft contra Estados Unidos. Muchos de ustedes conocerán, no lo voy a detallar en este rato, pero en definitiva se consiguió inmunidad, se obligó a abrir unas ciertas licencias y la competencia pudo aprovechar de esta información y no tenía las mismas obligaciones que el mismo Microsoft. Por ejemplo, no tenía la obligación, como la tenía Microsoft, de otorgar el soporte tecnológico a los distintos agentes, a los consumidores. Microsoft las tenía, pero los que usaron de la apertura de los arreglos de Microsoft no tenían ese compromiso. Entonces, en definitiva, fue un gran incentivo para la competencia y un desincentivo para Microsoft. Yo creo que muchos de ustedes, que son inclusive profesores, habrán sacado el
caso Microsoft, en sus clases. Pasando al tema de clemencia. Aquí hay dos temas que quisiera yo destacar, asimismo desde la perspectiva no de la normativa, sino de las conductas o que tienen que mantener tanto los agentes como la autoridad. El agente tiene que percibir mucha confianza en la autoridad y reserva de la información provista. En cuanto a la confianza, son elementos esenciales para el efectivo funcionamiento de programas de clemencia, la confianza y los incentivos. Eso está, creo que, sobreentendido. El operador económico debe tener certeza de que la autoridad le concederá la exención del operador cumplir con lo que ofrece. ¿Sí? Aquí es casi no lo quiero decir en este foro, pero casi como esa lealtad mafiosa, ¿no es cierto? Sí, yo te cuido si tú me cuidas, pero si no hay esa relación de confianza firme, entonces es un poco un salto al vacío, y eso es casi imposible en ciertos segmentos de obtener. Otro elemento muy importante que tienen que conocer, tiene que haber mecanismos, práctica, en otras partes hay inclusive manuales, pero el que va a dar el primer paso, a un proceso de clemencia dentro de la confianza, tiene que saber si es del primero o no. Porque si es del primero tiene unas ventajas, si es del segundo tiene otras, si es del quinto pues ya acójase a las consecuencias. Entonces la autoridad tiene que ser abierta y decirle, mira, te garantizo que eres la primera, es más, si tú tienes 15 días para, como te reservo el privilegio de ser el primero, si en 15 días no me das la información que me estás ofreciendo. Porque ¿cómo ocurre esto? Normalmente hay una llamada, hay un acercamiento a la autoridad y dice, posiblemente a través de los abogados, ahí podemos ser los abogados muy importantes en la consecución de esto, porque como estamos sujetos a sigilo, entonces no tenemos que revelar al cliente, pero nos podemos acercar a la autoridad y decirle, oye, tengo un cliente en tal circunstancia, antes de revelar nada quiero saber si soy el primero, y después me confirmas que soy el primero, muy bien, entonces vengo con la información, regreso pasado mañana y me va a decir la autoridad, muy bien, tienes 15 días, si en 15 días pierdes el privilegio del primer puesto y habrá que entregar la información, pero tengo que tener esa confianza de que si yo me abro, la autoridad me confirma, y eso no está escrito en ningún lado y no puede estar escrito en ningún lado, eso es un tema de conducta de la autoridad, eso tiene que ser un tema ya de costumbre, de práctica del ejercicio de la autoridad. Hay herramientas efectivas en otras jurisdicciones, como las que han sido los marcadores, y en la Unión Europea también las aplicaciones hipotéticas tampoco quiero entrar en definir esto, yo creo que ustedes lo entienden perfectamente. Respecto de la reserva de la información provista, creo que ya dije algo con ocasión del cese, ¿no? La información que le doy a la autoridad, así como la admisión de culpa, van de la mano, pues, ¿no? Van de la mano, porque la información que yo le estoy dando es información, se supone que muy importante, muy valiosa, no solo para la autoridad, sino también para la competencia. Entonces, esa información tiene que tener un tratamiento prácticamente de inexistencia frente a terceros. En la Unión Europea actualmente se discute si es o no obligación de la autoridad el entregar, inclusive frente a pedidos de la Corte, la información respecto de un aplicante a
a clemencia. Porque obviamente, como dije, esto deriva en daños, en acciones de daños. La tendencia en Estados Unidos es negar el acceso, es negar el acceso a esa información que tiene la autoridad, aún con pedido de corte federal. Tendencia, porque como en Estados Unidos sabemos, todo esto es a través de precedentes, entonces tampoco se puede uno dirigir a una disposición positiva, ¿no? En la Unión Europea, el Tribunal Jurídico de la Unión Europea no se ha pronunciado y ha dejado que sean los respectivos países, las Cortes Nacionales de los países las que decidan. Y ahí ha habido un poco de todo, tampoco hay una línea. Pero como Unión Europea no se han pronunciado y cada país han sido, yo diría que no muy abiertos, pero tampoco podemos garantizar que ninguno haya aceptado el que esta información sea transparente, sea entregada bajo un pedido de una corte determinada. Esa es mi presentación, les agradezco. Como les dije, era muy corta, no pretendía ser doctrinaria ni académica, sino más vale 3 o 4 reflexiones de 3 o 4 conceptos que está detrás de esto, que es lo que al sector privado le gustaría ver como conductas de la autoridad para que empiece a darse pasos en los dos temas que de por sí se los ven como buenos. O sea, no es una oposición a los mecanismos, sino a la conducta dentro de esos mecanismos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del doctor Sebastián Pérez en representación de Pérez, Bustamante y Ponce. Nuestra siguiente invitada es la doctora María Rosa Favara del estudio Favara y Compañías Abogados. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos ustedes. Gracias a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por esta invitación. Felicito por la iniciativa. Es un privilegio no solo estar aquí conversando con ustedes, sino compartiendo la mesa con distinguidos colegas que ciertamente son expertos en la materia. Yo sí, antes de comenzar, quiero presentar una denuncia en contra del doctor Sebastián Pérez porque nos engañó. Nos confundió, ¿sí? Dijo que iba a hablar solo 5 minutos y eso no sucedió, así es que por favor, intendente, creo que invítele al doctor Pérez la próxima vez, pero hágale declarar previamente cuánto va a ocupar de su tiempo. Bueno, estamos en el foro correcto. Tienes que subsanar los daños también, así que prepárate para eso. ¿Sí? Realmente un tema extraordinario, Javier, David y a todos los miembros de la Intendencia por haber tomado esta iniciativa. Al señor Superintendente, obviamente, el compromiso de cese es una herramienta en toda legislación que debería ser utilizada, sobre todo en un periodo en el que tenemos una nueva legislación que está en rigor, como ustedes saben, apenas 2 años, y que simplemente con la aplicación de la decisión comunitaria andina como norma nacional, pues tuvimos un periodo preliminar de aproximadamente 1 año y medio, pero que no fue suficiente como para poder invocar a todos los operadores económicos a que ajusten sus prácticas. Entonces, a nuestro criterio, sobre todo en esta etapa inicial de aplicación de una nueva legislación, el compromiso de cese debería ser un instrumento y una herramienta muy útil y que efectivamente pueda invocar a los operadores económicos a que puedan utilizarla para adecuar sus normas a la legislación. Desafortunadamente considero que ¿sí continuamos? Seguimos con la presentación. Gracias, Daniel. ¿O quieren darme a mí o le voy a dar? Gracias. Gracias. Como primeras consideraciones, simplemente recalcar lo que ya había dicho Sebastián, la importancia y la eficacia de un programa de exención de multas es clave.
Un programa exitoso puede definitivamente desarmar cárteles que serían muy difíciles de sancionar, inclusive hasta de descubrir, iría un paso antes, si es que no fuera precisamente por esta ayuda de los operadores económicos motivados por la exención. Facilita definitivamente el trabajo de una autoridad de competencia, y eso debería entenderlo la autoridad precisamente y nuevamente con el ánimo de que los operadores económicos adecúen sus prácticas, y como ya lo decía el señor intendente, pues la superintendencia ha invocado que no tiene el afán sancionador. Entonces, con mayor razón, precisamente para que se establezcan instructivos y procedimientos internos que configuren efectivamente de mejor manera esta posibilidad que existe en la ley. Sirve de disuasivo para la conformación de nuevos cárteles, definitivamente, porque no solo manda el mensaje de descubrir los existentes o que los que ya existieron, porque efectivamente hay un periodo de prescripción, sino también porque puede disuadir a la conformación de nuevos cárteles. Y hay elementos necesarios, las normas, las resoluciones tienen que ser claras, estables, previsibles y seguras. Eso no solo porque lo manda la Constitución y genera precisamente la aplicación del principio de la seguridad jurídica, sino porque además es imprescindible para poder aplicar tanto el proceso de exención como el de compromiso de cese. La eficiencia del programa es básico, tiene que establecerse una regulación interna para que esto se garantice, y tiene que haber educación y difusión precisamente del programa a la sociedad. Eso en términos generales. Pasando ya a ver sobre el compromiso de cese, simplemente una reflexión preliminar. Ya lo mencionó Sebastián. Básicamente los artículos claves de la ley están en el artículo 89 y en el artículo 90, y como reflexión simplemente analizar, más que repetir el texto del artículo, que ustedes lo deben conocer muy bien, es reflexionar que efectivamente la propuesta tiene que contemplar dos elementos que son en este caso muy importantes. El primero es la cesación de la conducta, que resulta absolutamente entendible. No puede entenderse que uno presente una propuesta de compromiso de cese y no pretenda cesar en la conducta. Pero lo segundo es lo que genera y concita efectivamente una preocupación enorme, y es el hecho de subsanar los daños y perjuicios o efectos que hayan producido, que produzcan o que puedan producir en el mercado relevante y en los consumidores, efectivamente esas prácticas anticompetitivas. Entonces, el compromiso de cese efectivamente no solo implica el comprometerse a cesar, sino también subsanar, y vamos a ver que el artículo 90 inclusive va más allá, y ese elemento de la subsanación no quiero desmerecerlo en otro contexto, pero si realmente se va y se pretende motivar el cesamiento, al menos en esta etapa inicial, digo yo, porque ya en unas legislaciones o jurisdicciones donde haya madurez en la aplicación de una ley de competencia, ciertamente podrían hasta limitarse las condiciones, y parecería lógico incluir una exigencia como esta de la subsanación. Pero en esta etapa en la que nosotros estamos viviendo, definitivamente no solo que va a tener que reconocer su responsabilidad, lo cual le va a generar una responsabilidad administrativa, civil y penal, sino además tiene el compromiso específico de la subsanación. Entonces, y eso le puede representar al operador económico una sanción económica que es de incalculable, obviamente, proporción, porque tiene que no solo resarcir de los daños al mercado relevante, o sea, a sus competidores o a cualquier otro actor en el mercado que hubiese sido afectado por esa conducta anticompetitiva, sino además a los consumidores, y aquello puede obviamente ser muy oneroso para el operador económico. Además, una reflexión sobre efectivamente el alcance del compromiso es eso, el momento, digámoslo así, donde se puede establecer. Dado que el artículo
226 de la Constitución exige que las autoridades, los funcionarios públicos en general no pueden hacer otra cosa que lo que no esté permitido en la ley. Sí vale la pena analizar si es que los compromisos de cese son aplicables como lo promueve la Superintendencia de Control de Poder de Mercado en sus dos normas técnicas que ha emitido, la primera de transgénicos y después de genéricos, aunque han sido revocadas, pero en sus recomendaciones, invitando a los operadores económicos a que acudan a la autoridad a celebrar compromisos de cese. Reflexiones simplemente. Miren lo que dice el artículo 89, dice, hasta antes de la resolución de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, él o los operadores económicos investigados, relacionados o denunciados podrán presentar. Es decir, ¿cuáles son los operadores económicos que según el artículo 89 podrían presentar compromisos de cese? Solo los que estuviesen siendo investigados, solo los relacionados o denunciados podrán efectivamente presentar esos compromisos de cese. Reflexiones nuevamente. Y por último dice, por medio del cual se comprometen a cesar la conducta objeto de la investigación. Es decir, como que tuviera que haber una investigación para que efectivamente pueda haber un compromiso de cese. Simplemente esas menciones hacen dudar, y aquí la reflexión precisamente para esta sala, si estas partes del artículo 89 que me he permitido poner en la lámina efectivamente podrían ser suficientes para concluir que los compromisos de cese son únicamente aplicables dentro de procesos de investigación iniciados o que hayan sido objetos de denuncia. Bueno, con relación a la propuesta del compromiso de cese, simplemente como ustedes saben puede presentarse durante cualquier etapa del proceso. Otra reflexión precisamente para determinar si efectivamente se podría presentar en cualquier otro momento que no sea dentro de una etapa de un proceso, ¿sí? Se tramitará en expediente aparte, nuevamente haciendo alusión o como indicativo de que efectivamente pudiese ser simplemente dentro de un expediente administrativo, que será notificada a las partes, ya lo sabemos, y se tiene un plazo o un término para la aprobación que es de 45 días. Adicionalmente, el artículo 90, que ya lo mencionaba, es muy claro que la autoridad tiene una facultad discrecional, es decir, puede aprobar o no puede aprobar el compromiso de la solicitud de compromiso de cese, de hecho puede modificarla, de hecho puede rechazarla y aprobarla, 3 acciones que están previstas en la ley. Pero, ¿cuáles son efectivamente lo que tomará en cuenta la autoridad? Lo primero que establece el artículo 90 que debe tomar en cuenta es el reconocimiento verosímil de todos o algunos hechos de la denuncia o de los cargos imputados. Y aquí es lo que mencionaba precisamente Sebastián, que me precedió en el uso de la palabra. Tiene que haber un reconocimiento sobre la responsabilidad, y habiendo un reconocimiento ya sobre la responsabilidad, obviamente van a derivar de ese reconocimiento sanciones de carácter civil, y no solo obviamente las responsabilidades que genera la ley sobre la posible imposición de la multa, que la autoridad podría obviamente eximirle del cumplimiento, pero hay las responsabilidades civiles que inclusive, como lo habíamos visto en el artículo 89, expresamente tiene que contemplar la subsanación, y además las penales. Y en este orden de cosas hay que determinar que muchas veces lo más grave que puede una persona valorar no es el resarcimiento económico o el efecto económico patrimonial que a la larga lo va a tener que asumir el operador económico, persona jurídica o persona natural, sino eventualmente inclusive las sanciones de carácter penal que se pueden derivar, ya que ellas ciertamente son bastante disuasivas, siempre creo yo, para las personas naturales, más aún si después va a haber responsabilidad penal para las personas jurídicas. Así que es reflexiones nuevamente. Y por último, dice que debe tomar en cuenta las medidas correctivas que permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y que garanticen que no serán reincidentes. Así que son 4, en definitiva, compromisos que tiene que contener, a mi criterio, la solicitud, no solo los 2 del artículo 89, sino también los 2 elementos que va a valorar la autoridad en virtud del artículo 90. Hablamos ya de la subsanación, así que voy a pasar simplemente a la siguiente lámina.
En la resolución, ustedes saben, puede aceptar, puede modificar o puede desestimar, eso no es relevante para el análisis, es lógico que lo pueda hacer la autoridad. La facultad discrecional creo que no amerita un comentario, debe la autoridad simplemente hacer una valoración. La preocupación que se tiene es básicamente en qué contexto cabe el compromiso de cese y cuál es el alcance precisamente de los requisitos que debería cumplir. Aquí en este caso la recusación es algo que lo menciona la ley, que no le eximirá obviamente al superintendente que conozca o a la superintendencia que conozca o resuelva sobre un compromiso de cese. Parece que es útil obviamente esa norma en el contexto de procedimental y ya lo hemos visto que tiene 45 días para pronunciarse. Hay normas de incumplimiento y modificación que parecen relevantes. Es una pena que el reglamento obviamente haya repetido casi textualmente, en algunos casos hasta con errores, exactamente el texto de la ley. Tiene apenas un aporte el reglamento que no estaba previsto en la ley. Eso sí es penoso, porque si bien es cierto que todos entendemos que no puede reformar el reglamento lo que está previsto en la ley, estimábamos y hubiésemos apreciado que el reglamento incluya, así que creo que ahí hay una tarea obviamente pendiente. No sé si ustedes obviamente todos conocen que estos son los dos únicos casos. Yo solo efectivamente puedo decir que son los casos conocidos. Puede haber más. La idea básicamente era presentarles a ustedes algo que la superintendencia conoce, pero para que podamos contextualizar cómo se está aplicando. Esto fue dentro de una denuncia hecha por el CENESID en contra de una compañía que es Educrecer, y efectivamente la superintendencia solicitó a esta compañía que efectúe ciertas modificaciones a la solicitud de compromiso de cese, y en ese las solicitudes que formuló la superintendencia fue que haya reconocimiento de las conductas imputadas, obviamente en aplicación seguramente de lo que dispone el artículo 90. ¿Sí? Una declaración de no haber tenido la intención de incurrir en una práctica desleal a pesar de haber incurrido en las conductas señaladas, parece útil obviamente, sin embargo no suficiente para eximirle efectivamente a la persona de las consecuencias de carácter civil que hemos determinado, que podrían derivarse no solo de reparación a los operadores económicos afectados, como lo habíamos dicho, sino también a los consumidores. El reconocimiento de haber tomado las medidas necesarias para subsanar el hecho, el compromiso de no realizar conductas señaladas en el futuro y el compromiso de enviar de manera trimestral un informe a la superintendencia. Así se solicitó por parte de la superintendencia la modificación a Educrecer, y cumplidas esas modificaciones la superintendencia aceptó el compromiso de cese y solicitó efectivamente a la intendencia prácticas desleales. Aquí una reflexión, de acuerdo al procedimiento parecería ser que efectivamente la comisión es la que debe pronunciarse al respecto. En ese orden de cosas no sé si se cumplió el procedimiento, ya estará obviamente en análisis interno si efectivamente se cumplió, no es una información a la que hemos podido acceder. Casos conocidos también el del Instituto CAPEI, que en cambio aquí básicamente la superintendencia igual solicitó al denunciado que efectúe modificaciones y el denunciado no cumplió con esas solicitudes por parte de la autoridad, este límite de nuestro conocimiento, y efectivamente se desestimó el compromiso de cese. En definitiva, la autoridad está exigiendo precisamente. ¿Perdón? Gracias. Sí, estoy por terminar, gracias. Sí. Quería utilizar los del doctor Pérez, pero nos engañó, entonces. Ok, entonces, no, estoy terminando. En casos conocidos también el de Conecel, que efectivamente en este caso la autoridad le negó el compromiso, la solicitud de compromiso de cese. Básicamente la superintendencia determinó que no cumplía con los requisitos que establecía el artículo 89 y 90 de la ley, y se negó obviamente la solicitud por parte de Conecel al respecto, y consideró que no se habían señalado los medios eficaces a través de los cuales podría verificar la superintendencia el cumplimiento del compromiso y de las medidas correctivas propuestas. Entonces, en ese orden de cosas también se dejó a salvo el derecho del denunciado al presentar un nuevo compromiso de cese en otra debida oportunidad. Como reflexiones, la aplicabilidad de procesos de investigación, la figura del compromiso de cese puede ser aplicada a casos en los que no hay un proceso de investigación. Creo que es importante que lo aclaremos, que tengamos muy claro,
por las invitaciones que está realizando últimamente la superintendencia al respecto, y como les digo, parecería ser que en la forma en la que está redactada el artículo 89, 90 y demás aplicables, no sería posible sino hacerlo en el marco de un proceso de investigación y cuando haya habido una denuncia al respecto que hubiera generado precisamente el inicio de un proceso administrativo. Sin embargo, eso es algo que valdría la pena que se aclare y prontamente, porque al menos en lo que responde a transgénicos, el superintendente ha sido muy motivador para que los operadores económicos, productores de alimentos procesados, acudan obviamente a realizar compromisos de cese con autoridad para cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el reglamento, la ley del Código de la Salud y reglamentos obviamente previstos para la obtención de registros sanitarios y las normas de INE. El reconocimiento de cargos imputados, esto es algo efectivamente que más bien disuade en sentido, a mi parecer, en sentido negativo a los operadores económicos que tengan que reconocer de todos algunos hechos de la denuncia o de los cargos imputados. Me parece que definitivamente es un desincentivo para los operadores económicos para que utilicen esta herramienta que es muy útil, y el hecho de que tengan que subsanar, como ya lo he mencionado. Las posibles implicaciones por el reconocimiento de cargos imputados son muy graves y esas responsabilidades precisamente tienen un impacto en el campo administrativo, civil y penal, que los operadores económicos tienen que ser advertidos al momento de la toma de una decisión para que sepan que no están obviamente exentos del cumplimiento, de la respuesta o la responsabilidad que genera precisamente esas consecuencias. La eficacia de la herramienta entonces está obviamente sujeta a un futuro análisis. Este evento precisamente creo que va a ser muy clarificador para que podamos determinar cuál es el alcance que debe tener efectivamente este compromiso, los compromisos de cese. Deben constituir una herramienta que incentive a los operadores económicos a acudir a la superintendencia, sobre todo, reitero, en esta etapa de aplicación de la ley. El hecho de que sea un requisito el reconocimiento parecería ser que no lo es. Por último, y para terminar en un minuto más, en la exención y de la multa simplemente, y lo que respecta a la reducción, me parece que en los términos en los que está formulada en la ley, podría ser que sí constituya un incentivo mayor, por lo menos si comparamos con el compromiso de cese. Sin embargo, los requisitos que están previstos son realmente muy fuertes, y quisiera obviamente concentrarme en lo que respecta precisamente a los requisitos que están establecidos con relación a la... Perdón, gracias. Listo. Entonces, en la ley se establece y en el reglamento los requisitos que deben cumplir los operadores económicos precisamente para la exención de la multa, y en este caso el primero, que como ustedes saben puede aportar elementos, solo está restringido a lo que son acuerdos y prácticas desleales, o sea, acuerdos anticompetitivos previstos en el artículo 11, lo cual es común, eso no amerita ningún comentario. Simplemente determinar que en el artículo 90, ese artículo, si mal no me equivoco, es del reglamento a la ley, precisamente determina que debe cooperar con la autoridad a lo largo de todo el proceso de investigación, poner fin a la participación en la presunta infracción, no haber destruido elementos de prueba relacionados, no haber adoptado medidas. En definitiva, son compromisos que tienen que cumplirse. Y reducción del importe de la multa, como ustedes saben, está en estos porcentajes que también parece que son bastante aceptables y que podría ser efectivamente exitoso un programa de exención de multas. En esto simplemente los elementos necesarios, hacer hincapié en la aplicabilidad de las normas claras, estables y previsibles. Con esto simplemente mostrarles, aquí hay en el artículo 104 del reglamento, es muy importante que ustedes vean la cantidad de requisitos que se estableció en el artículo 104 en adición obviamente a lo que estaba previsto en la ley, y una de esas precisamente es las entrevistas, el hecho de cumplir con todo requerimiento que pueda contribuir, y que además de esto tenga que ser plena, continua y diligentemente a lo largo de la investigación. Si ustedes revisan con detenimiento
parecería ser que estos requisitos sí son excesivos, que son introducidos no por la ley sino por el reglamento y que efectivamente podrían generar nuevamente un efecto más bien negativo y que disuada a los operadores económicos de cumplir con esta herramienta que podría ser muy útil para la investigación de la superintendencia. Es llamarles a la reflexión simplemente sobre el alcance de estos. Muchísimas gracias nuevamente, espero no haberme excedido el tiempo. Gracias. A todos nuevamente, también gracias por la invitación. Me parece que por lo menos en lo que ocurre hasta este momento, y también lo que ocurre en el año, pocas veces se va a encontrar un grupo de tantos abogados que coincidan básicamente en los puntos a tratar. Y por eso no quisiera insistir en aquello que ya ha sido dicho. Me parece que se vuelve reiterativo y se pierde el interés, y es que simplemente reiteraríamos lo que está dicho. Y por tanto, más bien prefiero en esta primera intervención, y tratándose de un conversatorio, generar ciertas dudas que a nosotros nos han surgido, que de pronto se comparten, y poder entonces más adelante conversar sobre ellas. Es evidente lo que ya se ha dicho, el compromiso de cese con diferentes formas, nombres, está previsto en una serie de legislaciones sobre competencia alrededor del mundo, y lo que busca es aplicar el principio de oportunidad, donde el Estado en un momento dado acepta renunciar a investigar una conducta anticompetitiva que ya ha sido eliminada o se va a eliminar, y que por tanto pierde la importancia de invertir tiempo y recursos si es que esa conducta termina. Como lo había dicho María Rosa, pues es una decisión discrecional de la autoridad, de manera que no por el simple hecho de presentación del agente económico, el Estado y la autoridad tienen obligación de aceptar, aunque se cumpliesen con los requisitos formales. Siempre la autoridad tendrá esa facultad discrecional de aceptar o no el compromiso. En los artículos 89 y 90, y simplemente para ir al punto que quiero resaltar, como se ha dicho, cabe el compromiso de cese hasta antes de la emisión de la resolución. La ley habla de la resolución de la superintendencia como entidad, luego el reglamento lo modifica y aclara entonces que sería antes de la primera resolución que pueda dictarse en el proceso. Y requiere que esa propuesta reconozca o hechos denunciados por un lado o cargos imputados por otra parte, y que se ofrezcan las medidas correctivas correspondientes. En cuanto a la oportunidad, en la ley en Ecuador pues se da esta posibilidad de que el compromiso se pueda presentar hasta antes de la emisión de esa, entendería yo, primera resolución, y tiene sentido antes de que la autoridad en alguna forma se pudiese pronunciar sobre el caso. Pero en otras legislaciones, y precisamente para adaptarlo al principio de oportunidad, más bien se tiende a limitar en el tiempo, es decir, aún conceder un menor tiempo que el que está previsto en la ley ecuatoriana para que se pueda presentar un compromiso de cese, ¿no? Como ocurre en la decisión 608 de la CAN, lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Perú. El reconocimiento de culpa, ¿no? La asunción de responsabilidad, creo que es el punto básico que a todos nos preocupa y que depende mucho de cómo la autoridad lo aplique, y de ahí la importancia, como en la mayoría de temas de competencia, de establecer esos precedentes. Hay algo acá que a nosotros nos ha creado duda y que no sé si ustedes la comparten, o qué busca la ley cuando dice que se requiere el reconocimiento de alguno o todos los hechos denunciados o los cargos imputados. ¿Significa eso que es uno u otro en cualquier etapa del proceso? ¿O es que dependiendo de la etapa del proceso tengo la capacidad de aceptar hechos o reconocimiento de hechos denunciados o ya de cargos imputados? Es decir, en la etapa previa a la imputación de cargos es donde puedo simplemente aceptar hechos denunciados, o luego de forma
formulados los cargos, todavía tengo como agente económico la capacidad de aceptar unos u otros, o solamente tengo ya la capacidad de referirme a cargos. ¿Qué pasa con ese reconocimiento de culpa cuando no hay una aceptación del compromiso de cese? ¿Qué consecuencia tiene ese reconocimiento? Como se decía en la primera exposición de Sebastián Pérez, nos lleva al conocido adagio de a confesión de parte, relevo de prueba. Ese es un tema que no creemos que es la intención, pero que será muy importante que la autoridad con los precedentes lo vaya determinando. Otro tema, la autoridad que conoce el caso frente a la solicitud de compromiso de cese puede seguir tramitando con la misma imparcialidad del caso cuando hay un reconocimiento de esos hechos de los cargos imputados, y obviamente esto no se refiere a una autoridad en particular, es simplemente en términos generales como autoridad que llega a conocer la aceptación de parte del agente económico, le permite, si no hay una aceptación del compromiso de cese, poder seguirlo conociendo con la misma imparcialidad. La autoridad finalmente es la misma, como está previsto en la normativa, la autoridad que va a conocer es la misma, aun cuando se prevé que el compromiso de cese se lo tramite por cuaderno separado, pero la autoridad va a ser la misma. No hay en Ecuador una norma expresa de cómo se ha de tratar esas declaraciones o la información presentada por el agente económico con la solicitud de compromiso de cese, como sí ocurre, por ejemplo, y ahí hice yo algo. En el caso de Perú, está expresamente previsto en la ley que las declaraciones e información que los investigados aporten en el procedimiento de solicitud de compromiso de cese no podrán ser utilizadas en el expediente principal del procedimiento de investigación y sanción de la conducta competitiva, bajo sanción de nulidad de este último proceso. Ahí sí existe norma expresa de cómo no se puede considerar lo que el agente económico presentó dentro de la solicitud de compromiso de cese más adelante en la investigación, si es que no se llega a ese acuerdo. Finalmente, respecto del incumplimiento, ¿qué pasa con un incumplimiento de un compromiso de cese? Como está previsto en la ley, el incumplimiento del compromiso acordado con la superintendencia significa que la superintendencia, dice la ley, inicie el proceso de ejecución y aplicación de las sanciones previstas en la ley y, de ser el caso, las medidas correctivas a que hubiere lugar. ¿Esto cómo debe entenderse? Si se parte de que entre las infracciones graves que prevé la propia ley se habla de no haber cumplido con los compromisos adquiridos de conformidad en esta ley, de conformidad con esta ley. El compromiso de cese es uno de esos compromisos adquiridos de conformidad con la ley, que daría lugar entonces per se a una sanción específica por el incumplimiento, tratada como infracción grave. Se aplica esa sanción y, de aplicarse, también puede continuar la superintendencia y concluir con una sanción de la conducta anticompetitiva en materia de investigación, porque de la ley no está claro que, incumplido el compromiso de cese, pueda reactivarse el proceso de investigación. Pero el reglamento sí da la impresión de que lo que haría la superintendencia es continuar con ese proceso de investigación cuando dice
el órgano de sustanciación y resolución ordenará se reinicie el proceso de ejecución y aplicación de las sanciones previstas en esta ley desde la etapa en que se hubiera suspendido. Por tanto, hay una reanudación de ese proceso de investigación y nos surge la duda entonces de si pueden existir esos dos tipos de sanciones o cómo la superintendencia trataría unos y otros. Como les decía, hasta aquí esta presentación, que lo que hemos buscado más bien es exponer a ustedes ciertas dudas que a nosotros nos genera a la normativa como está prevista, a propósito de entrar entonces a conversar sobre ellas y cruzar criterios. Gracias. Agradecemos entonces la presencia del doctor Javier Rosales, que representa a Corral, Rosales, Carminiani y Pérez. Enseguida tenemos la presencia del doctor Diego Almeida y el abogado Sebastián Sá, representantes del estudio Almeida, Guzmán y Asociados. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación, David, muchas gracias superintendente. Creo que mis colegas, María Rosa, Javier, Sebastián, han sido ya por demás elocuentes en muchos de los puntos que lastimosamente yo también los iba a tratar. Entonces, en ese sentido, quisiéramos ver si topamos otros temas para evitar ser redundantes. Voy a pedirle mis disculpas de manera anticipada. Afortunadamente tuve un poco de tiempo para modificar de cierta manera mi presentación, que después de las presentaciones de mis colegas había quedado un poco ya redundante, y ver si topo un tema quizás que no lo habíamos topado y que lo pongo sobre la mesa para el bien de la discusión, que creo que es para lo que hemos sido invitados. Yo quisiera topar primero la naturaleza del compromiso de cese o el programa de clemencia. Definitivamente, en el contexto de una ley de competencia, principalmente en el caso que nos atañe, que es el caso ecuatoriano, estamos ante figuras realmente nuevas, novedosas, distintas de las que estábamos acostumbrados a aplicar nosotros como abogados, los operadores económicos, que evidentemente han tomado un tiempo, y creo que lo seguirán tomando, en que la gente pueda adaptarse, conocerlas, de que la superintendencia, los operadores económicos, la academia, los mismos abogados podamos difundirla para que realmente se tenga un conocimiento. Y dentro de este complejo nuevo mecanismo de normas jurídicas cae también el tema de los compromisos de cese y los acuerdos de clemencia, que vienen a ser una figura extraña realmente para la legislación ecuatoriana, y realmente dentro de un marco normativo son una figura bastante peculiar, diría yo, que evidentemente en una primera instancia con la que nos encontramos ahora puede crear cierta desconfianza. ¿A qué voy con esto? Es decir, si es que podemos hacer un análisis de otras normas a las cuales los abogados ecuatorianos, los operadores económicos estamos acostumbrados a ejercer, quizás normas de carácter sancionador administrativo, sancionador penal, no encontramos realmente algo que se asemeje de una manera real a lo que es un compromiso de cese o a lo que es un acuerdo de clemencia, un programa de clemencia o leniency. Entonces, evidentemente, el tratar de proyectar esto en una sociedad que no está acostumbrada puede crear sus ciertas barreras, sus ciertas trabas. Para esto, lo que habíamos visto conjuntamente con mi colega Diego Andrés es la necesidad de difundir el concepto del compromiso de cese y los acuerdos de clemencia. Lo que sí hemos podido ver, evidentemente, es una gran invitación por parte de la superintendencia a que se den estos compromisos de cese, a que se den estos acuerdos, estos programas de clemencia, pero definitivamente quizás lo que está faltando y lo que podemos ver que tal vez desde ese eslabón que podría unificar de cierta manera criterios, es el poder explicar de una manera práctica, de una manera bastante pragmática, realmente graficando lo que significa y los alcances que esto puede tener. Evidentemente los abogados jugamos un rol importante en esto, y creo que hemos tratado en cierta medida de quienes estamos en el medio y quienes hemos estado asesorando a los clientes, lograr transmitirles esto. Y ahí es donde nos topamos también un punto importante que lo mencionó Sebastián y que consideramos que es algo que la superintendencia debe tomarlo en cuenta, y que es el tema de la confianza. Actualmente se tiene cierta incertidumbre del alcance que realmente puede tener este compromiso de cese.
Evidentemente, como lo mencionó María Rosa, en la página web están colgadas dos resoluciones en el tema del CENESID, en el cual de cierta manera sí transmiten un concepto de cómo la superintendencia prevé aplicar esta figura jurídica. Sin embargo, yo creo que, y quizás algunos de ustedes comparten conmigo, existen compromisos de cese que quizás tengan un alcance bastante mayor al de los compromisos de cese presentados, justamente con lo que había mencionado María Rosa y que era parte de mi exposición, que cae dentro de la preocupación de los daños y perjuicios. Este es un tema que, si bien no quisiera ahondar más, porque evidentemente lo han hecho de manera bastante gráfica y bastante elocuente ya mis colegas, el párrafo segundo del artículo 89, sí sería importante que la superintendencia logre transmitir cuál puede ser el efecto que el compromiso de cese puede tener respecto a los daños y perjuicios civiles en materia civil, a los cuales, según la legislación, estarían obligados los operadores a subsanar. En este sentido, y continuando en eso, veíamos la importancia de usar los medios que ya está acostumbrado a usar la superintendencia, que lo ha hecho de gran manera realmente, el Twitter, la misma página web, el hecho que tenga un vínculo directo, que es el primero que aparece, que es el de compromisos de cese, a un tema en el cual la superintendencia de manera clara y concreta ha transmitido un mensaje que es uno de sus temas prioritarios, poder ampliarlo nuevamente, poder utilizar estas fuentes, utilizar estas estructuras actuales que ya tienen para poder difundir mejor qué es el compromiso de cese y transmitir esa confianza que habíamos mencionado que es tan importante. Habíamos hablado del tema del etiquetado de medicamentos y alimentos. Tendrá más plazos si hay acuerdos. Nuevamente, qué importante hacer esa invitación. Eso lo habíamos visto incluso cuando revisábamos la norma técnica, veíamos que, me parece que es del artículo 6 o el artículo 7, en su parte final hace una invitación directa, lo cual en un primer momento de análisis veíamos que es de cierta manera quizás anómalo que una normativa que está, una norma técnica que lo que busque regir ciertas conductas, se encuentre una invitación expresa, porque no es una invitación tácita, es una invitación expresa a que los operadores económicos se acerquen con compromisos de cese. Eso me pareció a mí personalmente, y el mensaje que he transmitido a los clientes, productores de alimentos procesados ha sido: aquí definitivamente hay un interés, hay una intención y una apertura clara de la superintendencia a tener estos compromisos de cese. Pero evidentemente, al ser nuevamente una figura nueva, sí existe, y lo que quisiéramos transmitir es, desde el punto de vista privado, un cierto temor a los efectos que eso puede causar. Y evidentemente es un problema hasta cierto punto quisiera decir, de comunicación o quizás de tiempo, hasta que evidentemente la gente pueda ver cómo está operando la superintendencia, hasta que podamos tener esos precedentes que había mencionado yo, que serán realmente muy importantes, y yo considero que debería ser uno de los temas en los que la superintendencia deberá trabajar arduamente para lograr tener precedentes claros, porque al ser una facultad discrecionaria, como ya lo he mencionado, realmente será en esos precedentes donde se podrá reflejar el lineamiento que tendrá la superintendencia respecto de estos compromisos de cese, y lo que podrá tener la apertura, crear la apertura a que en un futuro otros operadores económicos puedan de igual manera seguir esa misma línea. Estos eran, realmente no quiero caer nuevamente en la legislación. Sigue el siguiente. Lo que había visto, y quizás uno de esos mecanismos a manera de sugerencia, a manera de abrir, de que pudimos investigar, y esto lo adaptamos realmente a la presentación de último minuto, es algún documento que habla un poco del dilema del prisionero y habla de cómo facilitar al público el que conozca cuál es el compromiso de cese. Entonces, era como una anécdota que realmente quería incluir para efectos de poder tener una conversación al respecto. Cuentan que en la época de Stalin, el director de una orquesta soviética viajaba por tren dirigiéndose a su siguiente presentación, y mientras leía las partituras de la melodía a ser presentada esa noche, dos oficiales de la KGB asumieron lo que... Perdón, no le estoy comparando con la KGB, por si acaso. No le estoy comparando a la superintendencia con la KGB, que conste en el registro, por favor.
asumiendo que lo que leía era un código secreto y lo arrestaron por espía. El director de orquesta replicó que se trataba de un concierto para violín de Tchaikovsky. En el segundo día de arresto le recomendaron que diga lo que estaba pasando, porque habían capturado a su cómplice Tchaikovsky y este ya estaba hablando. En esta anécdota, cierta o falsa, alude a lo que en teoría de juego se llama el dilema del prisionero, que ayuda a predecir cómo se comportarán las personas en determinadas circunstancias y ayuda por tanto al legislador a implementar todo tipo de políticas públicas. Así, el juego consiste en que una situación hipotética en la que hay dos prisioneros incomunicados entre sí, involucrados en un delito, se ofrece a ambos por separado diversas posibilidades de sanción, desde ser liberados hasta pasar muchos años de prisión, dependiendo de cuál de los dos confiesa primero. Antes de seguir, quizás esto me salté, sí quisiera decir que es importante que también se tome en cuenta, y lo han hecho ya desde el punto de vista doctrinario y varios estudios, el tema social, el tema cultural, antropológico que atañe a la cultura quiteña, a la cultura ecuatoriana, a la cultura a la idiosincrasia ecuatoriana, para efectos de que también se tome en cuenta los temores, las necesidades y los efectos que tiene compromisos de cese y acuerdos de clemencia. Evidentemente vivimos una cultura, y lo han hecho varios estudios, hay un estudio interesante de cómo en Corea se creía que un programa de clemencia no podría funcionar por cómo la cultura coreana era muy cerrada, muy leal, y sin embargo en Corea el principal mecanismo de detección de carteles es con diferencia en los acuerdos de líneas. Y en ese sentido, una vez que dado ese paréntesis, quisiera continuar. El dilema del prisionero permite entender por qué el legislador peruano, en este caso el ejemplo es tomado peruano, ha creado un incentivo para evitar los efectos de las sanciones aplicables a conductas anticompetitivas a cambio de brindar información que coloque a la autoridad en mejor posición para identificarlas y sancionarlas. La necesidad de implementar medidas innovadoras y eficaces para luchar contra los carteles es indiscutible, y las políticas de clemencia han demostrado que correctamente diseñadas y aplicadas lo son, teniendo en cuenta su carácter secreto, como el hecho que el interior de aquellos implementan prácticas regresivas para castigar a los participantes soprones. La exoneración de la sanción es el beneficio otorgado a quien brinde información importante a la autoridad. La semejanza con el dilema del prisionero está en que si varios de los agentes solicitan el beneficio, solo el primero que aportó pruebas podrá acceder a él. Es interesante que los demás agentes que aporten información relevante pueden ser beneficiados de la reducción, la exoneración de la sanción, si dicha información es útil. A pesar de ello, este mecanismo deberá ser perfeccionado, dotándole de mayor claridad sobre la forma en que opera. Hace falta aclarar por qué conviene ser soplón y ser el primero en la carrera hacia la revelación de información ante la autoridad. El compromiso de cese permite a quien viene siendo investigado que se suspenda la investigación para evitar que despliegue todas sus consecuencias, sufrir una sanción, a cambio de detener o modificar voluntariamente su conducta. Aunque en general se trata de una herramienta útil para combatir los carteles, la regulación peruana suscita varias preocupaciones. Nos referimos solo a algunas de ellas. Es contraproducente e innecesario exigir no solo el cese de la conducta, sino además del reconocimiento de la infracción. Nuevamente, ahí caemos en lo que ya mis colegas han mencionado, que los efectos que puede traer el reconocimiento de la infracción. Ante la amenaza de una indemnización por los daños ocasionados, el reconocimiento opera como un elemento disuasivo para colaborar con la autoridad. Quizás para terminar, y la razón de ser de por qué quise traer a colación este ejemplo, es porque quizás es una manera muy gráfica, y ahí va la sugerencia en la cual quise desviarme un poco de la norma de lo que mis colegas habían tratado, justamente para no caer en la redundancia, y quizás poder reflejar cómo de una manera bastante práctica, sin muchas aducciones jurídicas, sin muchos conceptos complicados, se puede comenzar a transmitir, a usar este efecto de dispersar en la comunidad, sobre todo en los operadores económicos, y créanme que muchas veces quizás saliendo ya de la autoridad como tal, tendrá un efecto bastante mayor que el que puede salir de nosotros como abogados, nosotros como practicantes en el área, que podamos transmitir esto a los clientes. Es en efecto algo muy importante, pero que este tipo de más que nada, más que invitaciones, que creo que las invitaciones, todos los que estamos aquí pues, hemos sido testigos de que se han dado en repetidas, en numeradas ocasiones, que ha sido una política clara de la superintendencia. Quizás ya es un tema más de transmitir en qué consiste esta figura, que como empecé mi presentación, es una figura bastante distinta, anómala, que cae dentro además de un sistema que, además de todo de ser nuevo, es una figura bastante peculiar. Entonces, en ese sentido,
especializarme más. Eso ha sido el tema que he querido tratar, una vez que los temas quizás más técnico-jurídicos han sido de manera tan bien tratada por mis colegas, entonces no quisiera empañar su claridad en ese sentido. Y con eso creo que culmino mi exposición. Bueno, yo quería hablar solo 2 segundos. Diego Almeida, aquí ha habido una confusión, el doctor Diego Almeida no está acá, yo soy Diego Andrés Almeida Ceballos, mi profesor, soy un MBA, María Rosa, un economista, y antes de eso ciencias políticas, licenciadas. Pero bueno, agradecer igual la invitación del doctor Páez, de la superintendencia. Y aquí hay un aspecto bastante más práctico, y me voy a diferir un poco de los abogados de acá. Es justamente lo que hemos encontrado cuando hemos hecho las visitas, es la falta de conocimiento de ciertos empresarios de lo que es el compromiso SS. Un abogado le puede explicar lo que sea, y María Rosa, Francisco y Sebastián han hecho un buen análisis, pero como decía Sebastián, yo creo que es importante que la superintendencia transmita a través de una recomendación simple o de un simple artículo que se pueda colgar en la página web. Justamente en la sección, si uno lee la página web, el primer elemento es el compromiso de cese, y están colgados los casos que María Rosa presentó, pero el empresario no llega a entender verdaderamente cuál es el compromiso de cese. Entonces, no sé si es que de aquí pueda salir una recomendación a los empresarios de por qué hacerlo, para que les crean directamente a la autoridad y no tanto a los abogados. Eso nada más, y bueno, gracias. A continuación tenemos la presencia del doctor David Sperber, representante de Antitrust Consultores. Doctor, bienvenido. Buenos días con todos. Igual agradecer a la superintendencia por este tipo de eventos, al señor intendente de investigación de prácticas desleales, a mis queridos colegas y amigos. Ya no haré una presentación porque si no va a ser un poco aburrido, y principalmente me enfocaré en 2 temas. El primero, quiero hacer un poco de historia, ¿sí?, de cómo en el proyecto de ley, ¿sí?, uno de los tantos borradores antes de que esto fuese enviado a la Asamblea, en los compromisos de ceses habíamos incluido la siguiente frase. Dice que los operadores económicos, no importará confesión en cuanto al hecho de reconocimiento de la ilicitud de la conducta analizada. ¿Okay? Eso fue justamente la tendencia por lo que se buscaba, por la practicidad, para que los operadores económicos en estos casos no se vean supuestamente en la obligación de reconocer que hayan cometido infracción alguna. Esto desgraciadamente no consta actualmente en la ley. Eso no significa que mañana, ¿sí?, con alguno de los o varios mecanismos que tiene la superintendencia, puedan realizar o aclarar sobre este punto en concreto. El segundo tema, que también es importante, es que no existe claridad, y lo hemos conversado con varios colegas, sobre la posibilidad de que estos compromisos, la resolución, dependiendo del caso, no sea únicamente para los actos de acuerdo, que está tipificado y que habla del artículo 11, sino también de otro tipo de conductas, como son las de abuso, de competencia desleal. Aquí está el señor intendente, y la pregunta sería, si es que sería factible o posible llegar a un compromiso de cese o un acuerdo, ¿sí?, cuando, principalmente en actos pues, de oficio. Inclusive, ¿qué pasa cuando hay un denunciante? Un acto de competencia desleal, hay un denunciante, ¿sí? ¿Cómo interactúan las partes? Porque no sería sencillo, ¿no es cierto? Si es que nosotros, especialmente los abogados, tenemos un cliente, él presenta la denuncia y el denunciado dice sí, muy bien, acepto o hago un compromiso o llevo un acuerdo. Entonces, ¿cómo se llega a ese tipo de relación? ¿Sí? Cuando es de oficio y cuando existe un denunciante o partes denunciantes, porque la relación no va a ser la misma, y mucho por la interacción que existiría solamente cuando es entre un denunciado y la autoridad, no es lo mismo que una situación tripartita. Y
Como ya lo han venido haciendo el resto de los colegas, no nos vamos a ver más, pero sí sería conveniente o muy prudente que existan las guías, ¿sí?, o un manual o cualquier tipo de instrumento que tiene la potestad esta superintendencia de poder dictar, para que no solamente los abogados sino los propios operadores económicos tengan una mayor claridad sobre este punto, y de esta manera dar cumplimiento a lo que ya ha venido declarando esta superintendencia, de que tiene como prioridad llegar a acuerdos, ¿sí?, porque esto permite que se mejoren las condiciones del mercado y no estén buscando sancionar principalmente a ciertos operadores económicos. Eso nomás. Gracias. Y tenemos la presencia también del doctor Marcelo Marín Sevilla, representante de Pro Competencia. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Si es que el análisis económico del derecho es el análisis económico de la figura jurídica, nosotros podemos hacer. ¿Cuál sería este análisis económico? El beneficio siempre significa para el operador económico que el costo de que la conducta sí sea detectada debe ser mayor al costo de revelar la información necesaria en el tiempo oportuno, menos los costos de adoptar el programa de ley. ¿Sí? ¿Cuál sería pues el beneficio no eficiente para el operador económico? El beneficio no eficiente significa que el costo de que la conducta sí sea detectada debe ser menor al costo de revelar la información necesaria en el tiempo oportuno, menos los costos de adoptar el programa de ley. ¿Sí? Estas son simplemente fórmulas que pueden ser enriquecidas. Simplemente pretenden dar una guía. Pero también debe hacer una análisis económica la agencia de competencia. Una análisis económica. ¿Cuál sería el beneficio eficiente para la autoridad? Es totalmente distinto. Beneficio eficiente significa que los costos de obtener la información en el tiempo oportuno deben ser mayor a los costos fijos y variables de su gestión, entendiendo estos como costos económicos, logísticos y laborales. ¿Sí? ¿Cuál sería pues el beneficio no eficiente para la autoridad? El beneficio no eficiente significa que los costos de obtener la información necesaria en el tiempo oportuno deben ser menor, que los costos fijos y variables de su gestión, entendiendo estos como económicos, logísticos y laborales. Es decir, sí podemos hacer un análisis económico de esta figura, tanto para la autoridad como para el operador. Y esto es determinante para ver si el operador va al compromiso ese o no va, o si es que la autoridad accede o no accede. ¿Sí? Como digo, esto no está escrito en piedra. Los economistas saben que esto está exento totalmente de ser mejorado, pero enriquecido. El segundo tema que yo quería tocar es nada más, toda la presentación es sencillísimo. El artículo 115 del reglamento nos dice que una vez presentado el compromiso de cese, la autoridad tiene que darles a las partes. ¿Qué pasa si se da al denunciado y el denunciado no acepta el compromiso de cese? ¿Qué pasa si en el caso de que el denunciante no acepta el compromiso de cese luego de que fue el traslado, la autoridad lo acepta, porque está en su potestad? Significa que el denunciante puede ir a materia civil. ¿Sí? Porque ya está aceptado el compromiso de cese y no fue aceptado por el denunciante, según lo que dice el artículo 115. Entonces, eso es una cosa que hay que verificar bastante, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si es que sí acepta el denunciante cuando se le corre el traslado? Cuando le diciendo que sí acepta el compromiso de cese. Eso obliga, literalmente, a que el denunciado, antes de presentar el compromiso de cese, deba acercarse al denunciante y decirle, vea, voy a presentar este compromiso de cese allá. De lo contrario, no puede. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista el 115 del reglamento, es muy importante. En realidad yo no tengo nada más que decir, todo está ya dicho. La propuesta es generar una nueva intervención muy corta, en realidad, en la que se hagan conclusiones que cada uno de los invitados quiera exponer, y después nos abriremos a ciertas preguntas y respuestas en estas conclusiones. Por supuesto, pueden complementar cualquier idea que se haya quedado pendiente, rebatir cualquier opinión que haya sido presentada, e incluso también sugerir cosas puntuales que puedan ser consideradas por la autoridad. Entonces, empecemos en el mismo orden que iniciamos. Me parece, doctor Pérez, creo que había iniciado sin representación, de usted tomar la palabra. Bueno, ante la sugerencia entonces de los invitados, abriremos a preguntas del público. Bueno, primero para agradecerles las exposiciones. Es importante conocer la perspectiva de nuestros abogados del sector privado. Bueno, más que una pregunta, un comentario que me ha quedado de todas las exposiciones que se realizaron. Todos esos compromisos de cese y los programas del INESI que hemos hablado se implementaron como formas para generar incentivos
para que los agentes del mercado acudan a la autoridad de competencia y poder identificar este tipo de prácticas. Lo que sí me parece importante aclarar es que, si bien la meta de estos programas es maximizar los incentivos para los operadores económicos para que acudan y revelen estas prácticas, es una cosa muy diferente generar una impunidad que se daría si bajamos ciertos umbrales o ciertos parámetros que establece la ley. Hablando específicamente, y pues, me quedo con la intervención de la doctora María Rosa, en la parte que decía que, si bien es cierto que el cálculo de los daños y perjuicios al mercado relevante y al consumidor son de difícil estimación, y de eso tenemos ejemplos en la jurisprudencia internacional, que después de que se sancionó carteles a nivel internacional, las reclamaciones de daños en vías civiles fueron 4 o 5 años por la dificultad de la determinación de los afectados, del monto del perjuicio y todas estas cosas. La reflexión suya supremamente válida, entonces no debería existir el compromiso de cese. Es decir, el compromiso de cese lo que busca precisamente es cesar en la conducta infractora. Y si en cambio lo que se busca es la reparación efectivamente de los perjuicios ocasionados, sea vía la imposición de las multas o el resarcimiento de daños y perjuicios, o inclusive la pena privativa de la libertad, entonces simplemente la autoridad no tendría que aceptar el compromiso de cese. Esta autoridad, que es nueva en la materia, está invitando a los operadores económicos a la suscripción y a que se acojan al compromiso de cese, creo yo, por una reflexión lógica, no porque es una autoridad laxa, sino porque supongo que ha entendido que en este proceso inicial de conocimiento de una nueva materia es importantísimo que los operadores económicos adecúen sus prácticas a la ley. Y después de una vigencia razonable y una madurez en el conocimiento de estos temas, y que se cree una institucionalidad y instituciones en el país sobre esta materia, pero efectivamente que se aplique con más, si usted quiere, rigurosidad a la ley. Entonces, el compromiso de cese no está para toda conducta infractora. Los requisitos están previstos en la ley, pero si usted tiene que, para acogerse a este compromiso de cese, reconocer verosímilmente, además, efectivamente que ha cometido una o más de las conductas investigadas o denunciadas o los cargos imputados, y que además tenga que comprometerse a la subsanación de los perjuicios económicos ocasionados al mercado y a los consumidores, parece que no se va a cumplir con ese objetivo de invocar y de invitar a los operadores económicos a que puedan concurrir. Por último, lo que pueden estar es sometidos al albur de un proceso administrativo, en la cual obviamente la autoridad puede establecer una sanción, pero al menos no va a haber un reconocimiento explícito de una responsabilidad que le puede generar consecuencias muchísimo mayores. Entonces, en ese orden de cosas, lo que se está analizando no es el hecho de que quede en la impunidad un acto, porque además, sino el hecho de que se rectifique ese acto para que en el futuro no siga ocasionando esos daños y perjuicios que ha ocasionado al mercado. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí creo fielmente que se puede cesar en una conducta sin reconocer que esta conducta es infractora. Lo estoy cesando en ella porque considero que, aunque discrepo con el criterio de la autoridad, considero que es mucho mejor cesar en esa conducta, aunque no estoy reconociendo ni que constituye una infracción ni que ha generado un daño al mercado o a los consumidores. Pongo un ejemplo. Sí, yo puedo allanarme a la recomendación de etiquetar los medicamentos con la leyenda de que es genérico, sin considerar efectivamente que eso haya sido una conducta infractora y que efectivamente le haya generado un daño específico a la autoridad. O lo que yo siempre le digo a mi hijo, ¿sí? Cesa en esa conducta, aunque no estés de acuerdo con tu mamá. ¿Sí? Entonces, efectivamente, yo sí creo que es muy válido el cesar en una conducta independientemente de que no haya un reconocimiento de la infracción. Eso es clarísimo y se da en otros ámbitos del ordenamiento público administrativo. Por eso sí sorprendió efectivamente que la expedición de la ley esté exigiendo un reconocimiento, además que sea verosímil, que la palabra también llama, el calificativo, el adjetivo llama la atención. La segunda pregunta suya, ¿cuál era? Perdón. ¿Cuál era el análisis en relación de, yo me cojo el compromiso
¿cuál sería su contraparte con un análisis económico en relación a la sanción posible que se enfrenta? Bueno, creo que mi gran amigo Marcelo Barien aquí ya lo mencionó, el análisis de los costos tiene que ser efectuado, seguramente los operadores económicos también valorarán los costos y el beneficio frente a que la autoridad obviamente no le vaya a eximir de la aplicación de la sanción administrativa y que cuáles pueden ser las consecuencias de carácter económico y de reputacional, porque muchas veces el resarcimiento de los daños al mercado no son comparables con el daño reputacional que puede generar un efecto a compañías que o pueden cotizar en bolsa o pueden obviamente valorar mucho más el prestigio que tienen en el mercado que inclusive el eventual resarcimiento de los perjuicios. Entonces tiene que hacerse esa valoración previa para efectivamente determinar si es que vale la pena y conviene presentar el compromiso de cese. Y si ese reconocimiento está, creo que lo mencionó Javier, básicamente es qué va a pasar con la autoridad después de que se haya una negativa del compromiso de cese o una solicitud de modificación y que no se acoja a esta, si ya ha habido un reconocimiento implícito o expreso de esa conducta. La autoridad va a poder efectivamente actuar con imparcialidad. Somos humanos y ciertamente si usted reconoce por escrito que además ha cometido una conducta infractora, aunque no se llegue a aceptar ese compromiso porque la autoridad le puede negar, usted puede cumplir con todos los requisitos y la autoridad puede negarle porque obviamente, bien lo dice el artículo 90, discrecional. Entonces, si todo eso ocurre, imagínese usted al operador económico que puede enfrentar el peor de los mundos, presenta el compromiso de cese con el reconocimiento, la autoridad le niega en ejercicio de su facultad discrecional y usted tiene que enfrentar un proceso administrativo en el que ya hay evidencia, aunque efectivamente se tramite por expediente separado, pero ya obviamente hay una evidencia que además ha sido corrida traslado al operador económico supuestamente afectado que hubiera presentado la denuncia. Entonces, enfrenta el peor de los mundos y el escenario parecería ser que no es amigable para que los operadores económicos utilicen esta herramienta que podría ser muchísimo más efectiva. Porque el criterio del operador económico, como dice María Rosa, resulta en un momento dado más conveniente dejar de continuarlas, aunque no parta de que necesariamente en mi criterio son anticompetitivas. De manera que con la experiencia mundial sobre el caso, creo que eso ratifica la posibilidad de hacerlo. Y sobre el segundo tema, a mí en lo personal lo que me parece es que ese reconocimiento frente a otro operador económico significa que yo voy juzgado, porque al reconocer los hechos voy juzgado para que me determinen, me valoren simplemente el perjuicio. Y eso no incentiva de ninguna forma entonces el que haya compromisos de cese. Me parece que el operador económico que se cree afectado por el hecho del compromiso de cese, si es que no hubiese reconocimiento de responsabilidad, no pierde su derecho a iniciar una acción ordinaria de indemnización de daños y perjuicios, pero donde se tendrá que determinar efectivamente lo que ha ocurrido, no que yo llegue juzgado para que me valoren el supuesto perjuicio simplemente. Creo que mis colegas han sido bastante claros. Yo lo que creo que tenemos que tener en cuenta es que el derecho de competencia tiene un montón de áreas grises. Como se pueden ver en las conductas establecidas en la ley, muchas van seguidas de la frase injustificado. Es decir, yo puedo dejar de requerir exclusividad a uno de mis proveedores sin reconocer que esa conducta es injustificada. Es decir, yo eventualmente podría justificar que esa exclusividad es necesaria. Ese es el motivo por el que yo creo que básicamente se puede reconocer que yo estoy cometiendo una conducta, yo tengo contratos de exclusividad con alguien sin reconocer que esa conducta es ilegal. A ver, sí, sobre el tema económico, es básico. Si no haces un examen econométrico de tanto el operador económico no puede acceder, no debería acceder, presentar un compromiso de si no hace un análisis econométrico, no debe ser solo jurídico. Pero también es básico para la autoridad de competencia.
no puede aceptarlo sin hacer un mínimo de este examen. Es básico. Este tema de la economía es sin duda básico. Sobre lo que la otra pregunta de la persona que está aquí en segunda fila, que concuerdo plenamente con lo que dice María Rosa. ¿Qué sucede si es que se acepta el compromiso de cese pese a las alegaciones en negativo del denunciante? El denunciante se va a materia civil. Eso es seguro. Entonces, sí se necesita una directriz de la Superintendencia de Control del Mercado en este sentido. Porque tiene que pronunciarse el denunciante. Si se pronuncia a favor, está bien. Y si no, ¿qué sucede? Gracias, por favor. Sí, dos comentarios. Primero, es cierto que el análisis que se hace que haría la Superintendencia Discrecional para ver si se cumplen con los requisitos para poder acogerse a estos programas, ¿no? Pero los requisitos son los que están porque los beneficios que se están otorgando también son muy grandes. Solo para manera de enriquecer el diálogo, ¿cuál sería la propuesta que plantean ustedes como abogados? Porque no toda aplicación para un compromiso de cese o un programa de línea en sí, yo puedo decir, sí, les voy a dar el programa porque me han presentado unos requisitos que están más o menos al amparo de la ley. O sea, los requisitos son los que están y el análisis se hace en este sentido, como decía, por los beneficios que están. Nos abre otra puerta lo que tú acabas de decir. Este es un compromiso de cese. Significa que el operador económico denunciado debe hacer un precompromiso con el denunciante, en cuyo caso se apruebe que no se va a ir a la vía civil, porque si no, de nada sirve el compromiso de cese. Una cosa es la sesión. Claro, pero ¿de qué sirve el compromiso de cese si es que te vas a ir a vía civil? Entonces, significa que debe haber un precompromiso con el denunciante. A eso te llevaría la norma. Yo quiero topar de manera particular el tema de carteles y línea en sí, que bien lo mencionaste, y hacer un poco de diferenciaciones de lo que sería un compromiso de cese en esas características, acogiéndose un programa de línea en sí frente a lo que sería un acuerdo de cese de prácticas verticales. ¿Cuál es la razón de ser de línea en sí y por qué creo yo que ha sido un programa altamente exitoso y replicado a nivel mundial? Justamente por el balance que hace la autoridad de dejar sin efecto una sanción que, como tú bien decías, podría ser interpretado como dejarlo en impunidad a un operador que pudo haber causado graves perjuicios. Tiene que tener sus ciertas condiciones y tiene que cumplir con ciertas características para ser aceptado. Pero, ¿qué es lo que busca el línea? Si es el efecto que tiene ese perdón frente al efecto que va a tener tanto en la economía como en el resto de operadores que pertenecían a ese cartel. Entonces, esa balanza creo que es esencial no perderla de vista. Entonces, cuando tratamos de invitar a un operador, nuevamente en el caso específico de un cartel, tratamos de invitar a un operador que no sea el operador que creó el cartel, que no sea el líder del cartel, porque sea un miembro del cartel que pudo haber causado perjuicios, y concuerdo contigo que tienen puntos porcentuales en el PIB, que evidentemente es y ha sido reconocida por la OECD y varios otros organismos en materia de competencia como el peor de los males de una economía es un cartel. Entonces, esa conducta tan perniciosa, la razón de ser de ese perdón es el efecto que ese perdón tendrá en la economía y las sanciones que devengará en el resto de operadores, como primer punto. Y como segundo punto, y algo igual de importante, es el tema probatorio, que tal vez quizás no lo habíamos mencionado acá. El efecto, y creo que en ese sentido está redactada la ley, de la colaboración del operador económico en el ámbito de línea en sí, será lo que proveerá, y como hemos visto en otras legislaciones, principalmente la americana, el tener las pruebas hardcore, las pruebas duras que podrán condenar al resto de operadores. Porque evidentemente, y más aún en una agencia joven, las técnicas para poder investigar y obtener esa documentación y esa información pueden resultar muy complejas. Entonces, tener esa posibilidad de que un operador económico colabore con la autoridad para la obtención de esas pruebas es algo nuevamente que entra en la balanza y que creo que justifica, en la mayoría de los casos ya será discrecional la autoridad, pero justifica ese perdón frente a ese operador por el efecto y las consecuencias que eso va a traer, ya sea para fines de la autoridad, para fines de la economía y para fines de sanción al resto de operadores. En cuanto al tema de los juicios por daños civiles, en ningún lugar
un acuerdo de cese o la aplicación a un programa de leniency le exime al operador económico de los potenciales riesgos de daños civiles. Básicamente, el hecho de no asumir culpa lo que hace es no darle en una bandeja de plata el caso servido a quien reclama daños. Básicamente, eventualmente podría tener que reconocer daños, pero la otra parte tendrá que poner de su parte en el juicio y probar el hecho. Eso en el caso del acuerdo de cese. En el caso de leniency, se le da a la otra parte el caso servido en una bandeja de plata. Aunque no permitamos acceso a los documentos provistos por el aplicante, tenemos una resolución administrativa mediante la cual se sanciona, y una sanción económica que toma, entre otras cosas, en cuenta el perjuicio económico causado en la sociedad. Por lo tanto, no solo les estamos dando el hecho de que se cometió una conducta ilegal, sino también una cuantificación de daños de cierta manera. Lo que hace que no se revelen las pruebas provistas por el aplicante de leniency es que él sea menos susceptible a pagar estos daños que los otros miembros del cartel. Como dijo Sebastián, no se le está dando a quien reclama daños al resto de cartelistas servidos en bandeja de plata, incluso al aplicante de leniency. Lo único que se busca es que sea un poquito más difícil condenar a quien ayudó a quien cooperó con la autoridad. En todo caso, este es un caso, el tema de daños y el acceso a los documentos provistos por el aplicante en el tema de leniency es un tema que no está resuelto en la mayoría de jurisdicciones. Es un caso que se debate constantemente en los Estados Unidos y en la Unión Europea, por lo tanto no hay claridad respecto al tema. Hay quienes dicen en Inglaterra han mantenido la posición de que aun cuando se entregue acceso a esos documentos, el programa de leniency sigue siendo muy atractivo para los operadores económicos. Yo no comparto esa opinión, pero creo que es válida. La aclaración, yo no estoy parte de la mesa, únicamente estoy moderando, pero ya que se ha presentado la oportunidad, sí hay que hacer una aclaración, y es que en relación a las competencias de la superintendencia y el interés que persigue justamente respecto del bien jurídico protegido es el funcionamiento del mercado. Entonces, lo que se espera precisamente a través de los compromisos de cese, a través del régimen de exención y reducción de multas, es un reconocimiento, es una subsanación de las consecuencias que hayan podido generar los actos en relación al mercado. La superintendencia no se pronuncia en realidad respecto de la afectación al interés particular, la afectación en la relación interpartes. De hecho, precisamente, y hablando en el caso precisamente de prácticas desleales, que es la intendencia que está bajo mi cargo, la norma es precisamente el artículo 26, el artículo 30, 31 del reglamento, el artículo 4, nos excluye expresamente del conocimiento de los casos relacionados con prácticas desleales que interesen exclusivamente la relación interpartes. Haciendo obviamente la consecución lógica de esta clase de competencias, los compromisos de cese en el caso de prácticas desleales y en el caso de clemencia para el resto de prácticas de cárteles, es evidente que lo que se interesa, lo que busca la superintendencia, lo que persigue la subsanación y incluido dentro de esto el reconocimiento de la responsabilidad respecto del bien jurídico que está afectando, que es el funcionamiento de la estructura del mercado en general, la competencia. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, la afectación, si bien es cierto, es al orden público económico, a la economía, pero también hay afectación a los intereses colectivos. La superintendencia no representa los intereses colectivos. Por ende, admitir un cese cuando hay afectación a un interés colectivo se encuentra deslegitimado. No tiene legitimación para admitir un compromiso de cese, por más que cumplan los parámetros que diga la ley, porque el interés que se está viendo afectado, aparte del orden público económico y la economía y la lealtad del mercado, la competencia real, lo que busca la superintendencia de control del poder del mercado es la tutela del bien jurídico, funcionamiento del mercado. Si es que el compromiso de cese se relaciona específicamente con
arreglo de estas distorsiones que pueden haber podido ser generadas en el mercado, se pronunciará. Mientras no se genere esta afectación al interés general, al derecho de los particulares, de los consumidores y usuarios en términos generales, no como una colectividad, sino como un interés general, la superintendencia se pronunciará, admitirá casos y por supuesto podrá conocer lo que se refiere a compromiso de cese. Fuera de esto, la superintendencia no se pronunciará en ningún momento respecto de un compromiso que exclusivamente componga o solucione unos de los derechos que puedan pertenecer a un grupo específico, o derechos difusos en general solicitados por un grupo específico, sino que exclusivamente se remitirá a lo que es interés general y funcionamiento de la estructura del mercado, nada más. De todas formas, para ser sincero, todos deberíamos conocer un poco más el antecedente que estás planteando, conocer cuál es el caso específicamente, cuál es el alcance de la pregunta. Encantado de la vida para poder reunirnos y pues poder tratar ese tema en particular, como ya hemos tratado en otras ocasiones temas relacionados con esto. Gracias. Es distinto al ecuatoriano y sí puede comprender efectivamente la limitación del resarcimiento de los daños, y el caso particular que usted menciona precisamente es ese, que no es el caso ecuatoriano. Así que no me parece que son comparables ni aplicables, ni que deba basar la autoridad ecuatoriana en ese caso en particular. Sinceramente se lo digo, conozco el caso y por eso se lo puedo decir, así que no son comparables. En este caso, la autoridad ecuatoriana lo único que estaría haciendo es simplemente eximiéndole al operador económico de la responsabilidad de carácter administrativo. No le estaría, obviamente, pidiendo al colectivo que renuncie de sus derechos, ni podría pronunciarse sobre ellos. De hecho, la facultad de exigir la reparación de los perjuicios efectivamente va a perdurar después, obviamente, de que cese y que se agote la vía administrativa y que se apruebe eventualmente un compromiso de cese. Lo que hay es el compromiso a la subsanación, y aquí más bien quisiera, no sé si estamos por terminar o no, pero no concluir por lo menos mi exposición sin dejar sobre la mesa, creo yo, al menos de mi parte, la necesidad de que efectivamente se promueva un análisis mucho más profundo sobre esta herramienta. Para que realmente sea útil, tiene que realizarse un análisis sobre el reconocimiento de la responsabilidad, y efectivamente, si no hay una reforma en ese sentido, me temo que esta herramienta no va a cumplir su objetivo, como no lo ha cumplido en las jurisdicciones donde sí se exige el reconocimiento de la pena y de la responsabilidad. Y lo otro, el compromiso a subsanar daños, eso es algo que debería dejarse, obviamente, análisis a las autoridades competentes que vienen a hacer las civiles en la vía ordinaria. Obviamente que todo el colectivo, el mercado, competidores, asociaciones, consumidores que se sientan afectados con una conducta infractora, que pueden acudir obviamente por la vía civil a reclamar los daños. Eso no está en cuestionamiento, ni sería ilógico proponer que efectivamente en la ley se prohíba que cuando haya una aceptación de un compromiso de cese, se le niegue el derecho a los supuestos afectados a que lo reclamen en la vía civil que corresponda, pero ya lo tendrán que hacer como cualquier otra demanda de daños y perjuicios, en la que tendrán que probar efectivamente que hubo un daño y que esa acción del operador económico les generó. Así que en ese orden de cosas, ese análisis del compromiso de cese valdría la pena. Y con relación precisamente a las exenciones, creo que también se debería lograr, obviamente, establecer un procedimiento en el cual se le garantice al delator, que es lo que se busca en este caso, que haya obviamente delatores y personas que contribuyan en la investigación y la determinación de las conductas tan gravemente tan graves que son las de acuerdos y prácticas restrictivas que están previstas en nuestra ley en el artículo 11 de manera ejemplificativa, pero ahí están conceptualizadas. Así que sí valdría la pena que efectivamente se dicten guías internas, que se aclare sobre todo si es competente la autoridad para aceptar un compromiso de cese fuera de un proceso investigativo,
porque si no hay un proceso investigativo y la autoridad no es competente para hacerlo, ese compromiso sería nulo y ya el operador económico habría reconocido hoy por hoy una responsabilidad que no le eximiría de la responsabilidad administrativa. Gracias. Con la aclaración de María Rosa, sí, efectivamente queda mucho más claro cuál es el alcance de la pregunta. Es que efectivamente la aceptación de un compromiso de cese o en el supuesto de que se trate de una solicitud de extensión de multas o reducción de multas, esto no modifica en absoluto la estructura, bueno, la relación jurídica entre las partes. Eso es algo que está alejado y está totalmente es independiente de la relación entre la superintendencia, la conducta y el investigado, en tanto y cuanto, justamente como se mencionaba en la pregunta anterior, lo que se busca es un fin totalmente distinto al que después pueden buscar los particulares, que es el resarcimiento de un daño, independientemente de quién se trate. Es efectivamente el restablecimiento del sistema competitivo cuando sea el caso. En relación a lo que comenta María Rosa, justamente, sí hay que también reconocer la responsabilidad de forma verosímil y confesar que sí, el interés de la superintendencia, existe un interés detrás de esta invitación, detrás de esta convocatoria, este conversatorio, es precisamente poder nutrirnos con elementos como los que hoy día se han debatido para poder emitir en un futuro las recomendaciones o las guías que tan necesarias son para que esta clase de herramientas funcionen. Los únicos herramientas que en este momento están claros son los que están consignados en la ley y en el reglamento, y por una parte, como había mencionado hace un momento Sebastián en su presentación, la autoridad, como es su responsabilidad, ha tratado de ir emitiendo a través de sus pronunciamientos, los que ya se han mencionado en las presentaciones, ciertas guías y ciertos criterios que se van a emplear o que ya definen cuál es la posición de la autoridad. Evidentemente esto no es suficiente y seguirán siendo trabajados y depurados. Y por otra parte, lo que comentaba María Rosa en relación a las recomendaciones y las invitaciones a los compromisos de cese, es que lo que queda plasmado ahí no es tanto el procedimiento cuanto que se debe instrumentar, que ya está plasmado en la ley y en el momento procesal oportuno, que es efectivamente dentro de la investigación, sino lo que refleja es la intención, el deseo y la invitación, cuál es la predisposición de la superintendencia y de su superintendente para poder acceder y para poder generar y trabajar sobre esos compromisos de cese. Ya la forma en la cual se vayan a instrumentalizar dentro de los procedimientos, por supuesto que tiene que ser generado en función de las atribuciones que los funcionarios públicos tenemos, que es exclusivamente lo que la autoridad nos permite. No podemos ir más allá. Es el establecimiento de estas invitaciones que están consignadas en las normas técnicas y en las recomendaciones es simplemente el deseo y la apertura de la autoridad de poder generar y trabajar en relación a estos compromisos de cese, mostrando cuál es la vocación de la ley, de la autoridad, que es no la sanción, no el castigo, sino el restablecimiento del sistema competitivo. La forma en la que se instrumentalicen justamente eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar y se va a desarrollar los instrumentos en el futuro. Más bien, muchas gracias. El aporte que han generado durante este conversatorio, la invitación permanente a que ustedes, el resto de los colegas y por supuesto nosotros como autoridad que representamos a los intereses públicos, podamos generar y seguir avanzando en esta sinergia, pues, y seguir enriqueciéndonos con esta clase de conversatorios. Muchas gracias nuevamente, gracias a ustedes por su presencia y por su participación activa, y pues no será más luego, sino hasta una nueva oportunidad que tengamos la posibilidad de seguir trabajando.